Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos una vez más acá a casa, Montgomery al Día. Su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, durante los últimos ya 5 años, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía y bueno, este año arrancamos a toda velocidad con las audiencias públicas, los foros comunitarios que el Ejecutivo Ike Leggett ha estado sosteniendo para conversar con nuestros residentes en un foro abierto, completamente abierto, sobre lo que son las prioridades y también los retos del presupuesto operacional de nuestro condado para el año fiscal 2018. Mañana tenemos uno de ellos, uno de estos foros comunitarios. Quizás yo me atrevería a decir el más grande, el que televisamos también por el canal de cable del condado y el que hacemos anualmente en el Centro Cívico de Silver Spring. ¿Y quién mejor para acompañarnos hoy, exhortarlos a ustedes a su gran participación cívica, que nuestro director del Centro Regional de Silver Spring, Remberto Rodríguez? I love saying your name. Pues bueno, como siempre es un placer estar aquí. Me encanta decir tu nombre, Remberto, de veras que sí. Gracias. Porque algunos de nosotros podemos arrastrar las R's y entonces pues nada. Entonces vamos con R barril. De cigarro primero, cigarro, tabaco. Así que, pero siempre es un placer estar aquí y la verdad que esto mañana va a ser algo grande y quiero invitar a toda la comunidad que por favor venga. Y esta es una oportunidad fantástica para las personas que puede ser que quieran conocer un poquito más a cómo es que el condado trabaja, cómo es este asunto de los presupuestos, porque en realidad son los impuestos de nosotros, así que Exacto. Todos están invitados. Sumamente invitados y de eso vamos a estar conversando, para eso tenemos acá a Remberto, porque el foro del día de mañana verdaderamente promete ser monumental. Nosotros vamos a tomar la pausa de rigor y cuando regresemos, pues acá Remberto y yo vamos a estarle platicando a ustedes un poquito más cómo funciona el presupuesto operacional del condado, cuáles son los pasos para que sea aprobado y por qué la importancia de su participación. Ya volvemos. No está nada mal. ¿Y qué tiene de raro? Bueno, la práctica hace el maestro. No tienes que ser perfecto para ser un padre perfecto. Hay miles de adolescentes en foster care que no necesitan perfección. Te necesitan a ti. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios y de Desechos Sólidos del Condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía, hablando de los empleos para conductores, choferes de Ride On. Ese fue precisamente el programa de la semana pasada. Se nos llenaron las líneas telefónicas con personas con mucho interés sobre este tema y queremos recordarles que aún continúa el proceso de contratación y se va a llevar a cabo durante todo este año 2017, porque no son 100 plazas, ya nos dejaron saber que van a ser más de 100 plazas de operadores de autobuses Ride On que se van a estar contratando durante este año 2017. Bueno,
Al tema que venimos hoy, el presupuesto para el año fiscal 2018, Remberto. Para empezar, tenemos la casa lista para mañana, Remberto, porque ese es tu edificio. No, esa es como nosotros ese es el edificio del pueblo. Como nosotros le llamamos, esa es la plaza y el edificio del pueblo. Ahí es donde nos reunimos para todo tipo de actividad. Y ahora mañana, algo bien interesante es que invitamos al pueblo que venga. El foro empieza a las 7 y si quieren venir un poquito antes, desde las 6:30, pueden traer si alguien quiere inscribirse para votar, y esto es una cosa que va todo el tiempo, aunque acaban de ver las elecciones, las próximas vienen pronto, así que si se quieren inscribir para votar en las próximas, que vamos a estar disponibles para eso empezando a las 6:30. O sea que vamos a tener representantes de nuestra Junta Electoral del Condado de Montgomery preparados allí para si hay alguien que quiera inscribirse a votar, pues que lo pueda hacer. Lo que mencionaste, ya pasaron las elecciones presidenciales, obviamente, y la inauguración hace unos pocos días, pero la votación continúa porque ya acá en el condado de Montgomery se perfilan elecciones y elecciones bastante interesantes para el año 2018. Así que esa también es una oportunidad para que si no está inscrito o recientemente se ha hecho ciudadano de los Estados Unidos, pues que se inscriba también para votar. Te pregunté, Remberto, ¿tenemos la casa lista para mañana? La casa está lista y está lista porque es bien importante reconocer que con todo lo que está pasando a nivel nacional y todo, una manera pragmática y relativamente fácil de involucrarse es venir y estar activo en lo local. Mientras más local, mejor. Y esto es algo que más local que esto no lo hay. Así que venir mañana y poder expresar sus opiniones y hacerle preguntas al Ejecutivo de cómo es que nuestro presupuesto debe de ser empleado para ayudar más a nuestra comunidad y cuáles son las inquietudes de que si se está poniendo muchos recursos en esto o no en aquello. Este es el momento para venir y hacer esas preguntas. Vamos a hacerles a ustedes algún poquito de información, ¿no?, en cuanto a lo que es el presupuesto operacional del condado. El condado tiene dos presupuestos, uno que es anual, que es el de las operaciones del condado. Esto obviamente incluye los programas y servicios que se ofrecen desde salud pública hasta seguridad pública, hasta transporte, recogida de reciclaje. Eso también incluye la paga de la deuda que tiene el condado y incluye pues la anónima, la paga de los empleados que trabajan en el condado de Montgomery, aproximadamente 3,000 de ellos. ¿Cómo funciona esto? Comenzando para el mes de octubre del año anterior, el Ejecutivo comienza a reunirse con los jefes de departamentos para más o menos empezar la elaboración del presupuesto y se le hace petición. En este año en particular, el Ejecutivo ya estuvo acá en el programa, Remberto, para conversarnos sobre los retos existentes. Comenzamos con una brecha presupuestaria de unos $138 millones. Ayer nos sentamos el Ejecutivo y yo de nuevo para conversar, grabar otro programa y estamos más o menos ahí, en unos $140 millones de brecha presupuestaria. ¿Por qué hay una brecha? Bueno, porque la expectativa de fondos que se va a recibir del gobierno estatal pues no es a la altura de lo que se esperaba. También queda pendiente la madre naturaleza. La madre naturaleza que aún, fingers crossed, gracias a Dios, gracias a la señora naturaleza, no hemos tenido una gran tormenta de nieve. Ay, y eso viene, olvídate, eso viene. Ya el año pasado, a esta fecha, habíamos tenido unas 38 pulgadas de nieve. Cada pulgada de nieve en el condado de Montgomery es equivalente a $1 millón. 38 pulgadas son 38 millones. Así es. Lo que quiere decir que eso se va añadiendo si somos azotados con algún temporal invernal. ¿Qué significa esto? Se traduce en una sola palabra: recortes. That's it. Recortes presupuestarios. El Ejecutivo también ya ha dicho que van a haber recortes de entre el 2 al 3% a través de los departamentos. Algunos departamentos más, algunos departamentos menos. Pero un promedio del 2 al 3% para recortes presupuestarios de cada una de las agencias y departamentos del condado. ¿Qué significa esto? Que si algunos residentes se benefician de algunos programas, a lo mejor esos programas van a tener recortes.
Por ende... Sí, y ahí hay, por ejemplo, hay programas en los centros de recreación. Y en Silver Spring tenemos al Long Branch Rec Center y al Cofield Rec Center que ofrecen programas y como todos los otros departamentos, estos programas van a estar ahí. Tienen que demostrar que podemos sobrevivir cortando 1, 2, 3%. Lo mismo en nuestras bibliotecas, que en la biblioteca de Silver Spring, la biblioteca de Long Branch, tiene una cantidad de programas, sobre todo para los niños y las personas mayores. Y todos estos programas es la realidad de la economía de financia en los municipios, pues tenemos que demostrar que podemos cortar un poquitico. Y pues lo que queremos hacer mañana es oír del pueblo cuáles son aquellas cosas que piensa que el pueblo piensa que deben de permanecer. Deben de permanecer o que tengan el menor impacto posible también. Exacto. Porque de impacto va a haber impacto, definitivamente. Para que las personas comprendan un poquito más cuál es el presupuesto operacional del condado, estamos hablando de unos $5.300 millones. $5.3 billion, 5.3 billones. $5.300 millones. Ese es el presupuesto nuestro operacional hasta ahorita del condado. ¿A dónde va esa plata? ¿A dónde van esos dólares? ¿A dónde va ese dinero? Bueno, casi el 50% va a las escuelas públicas del condado. 49.8% Montgomery County Public Schools recibe de ese presupuesto. Aproximadamente el 12.5% va a lo que es el área de seguridad pública. Bomberos, policía, sheriff, esas entidades de seguridad pública. 8% a pagar la deuda. ¿Qué es la deuda? Préstamos, bonos que ha tomado el gobierno, el condado. Hay que repagar. Después, 6.1% servicios del gobierno y casi el 6% el Montgomery College. Solamente con estos 5 primeros numeritos, que son los que se llevan el monto grande, estamos hablando de que es casi el 75% de dónde va el presupuesto del condado de Montgomery. Para que sepan dónde van los dólares, ¿no? Y ahí, para reencarcar lo que dijiste ahí, entre nuestros colegios públicos y nuestro college, es más del 55%. Y es importante reconocer que es donde nuestra prioridad pues está ahí, como es claro, en educar a nuestras futuras generaciones. Y también, como dijiste, segundo, es la seguridad de nuestro pueblo. Así que este tipo de cosas son unas decisiones dificilísimas, porque hay muchos programas y muchos proyectos y muchas organizaciones sin fin de lucro que el condado bajo cierto sistema pues también ayuda, y sobre todo en el Departamento de Health and Human Services, de salud pública, muchas organizaciones que le dicen non-profits son en realidad las que llevan a cabo muchos de los programas. Y ahí también puede ser que haya su pequeño corte. Así que lo que es indispensable nosotros saber cuál es la prioridad del pueblo. Esa es la importancia de la participación suya. Retomando las funciones de este presupuesto, porque la brecha presupuestaria no es mal manejo, porque de hecho financieramente el condado de Montgomery pues tiene la calificación financiera de AAA por parte de las agencias basadas en Nueva York que dan estas calificaciones financieras a los gobiernos locales a través del país, y se ha sostenido esa calificación por varios años consecutivos, y al final del 2016 el condado de Montgomery pues la ha vuelto a recibir. De hecho, también hay más reservas que la historia del condado de Montgomery, porque parte del presupuesto del Ejecutivo Leggett ha sido también, Remberto, no solamente recortar, ajustar la casa tras el impacto económico que se vivió a partir del año 2007-2008, que fueron la crisis económica a nivel nacional. Hay más reservas
¿Por qué es importante reservas? Porque ese es el sostén, la columna vertebral de lo que es la economía del condado. ¿Ibas a decir algo? Creo que ahí es lo que estás diciendo es clave y crítico de entender, porque efectivamente uno ve un poquito en la economía en general mejorando un poquito y uno dice, bueno, y eso no quiere decir que el condado tiene más recursos para emplear. Bueno, en realidad es que nuestro ejecutivo ha hecho un trabajo magnífico a través de los años manteniendo el rating de, como tú dijiste, de AAA, y en realidad hay muy pocos condados y municipalidades en los Estados Unidos que han podido mantener eso durante la crisis durante económica. esta crisis económica. La crisis económica. Y eso, la importancia de eso es que no solo que ha mantenido ese rating, sino que que se ha mantenido un nivel de servicio, sobre todo a los más necesitados del condado, que es responsable. Así que creo que lo que se está haciendo... Pese a los recortes. Estamos hablando, Remberto, que desde el año 2008 a la fecha, en los últimos años de la administración del Ejecutivo Eichleger, han habido brechas presupuestarias de 3.300 millones de dólares. 3.3 billones de dólares han sido los recortes que han habido. ¿Y qué son los recortes? ¿De dónde vienen? ¿Por qué falta la plata? Ok, les voy a explicar más o menos. El condado de Montgomery recibe dinero de lo que son los impuestos, las proyecciones de los impuestos. Para este año se estima que lo que va a recibir el condado de Montgomery por parte del estado de Maryland es una proyección mucho más por debajo de lo que se esperaba. Claro, esto para el mes de febrero más o menos es que formalmente el gobernador del estado, Larry Hogan, le da una actualización formal a cada uno de los condados para que puedan finalizar los condados el presupuesto. Pero ya de antemano se estima que las proyecciones económicas, la base de lo que es el dinero de los impuestos, va a ser mucho más baja. ¿Y por qué hay más gastos? Bueno, el servicio de la deuda incrementan los costos anualmente con lo que tiene que ver el servicio de la deuda. También el mantener el mandato de lo que son los fondos mínimos que el condado tiene que colaborar con las escuelas públicas, hay que cumplirlo. Eso es un mandato por parte del Estado. Hay que llegar en acuerdo también con los sindicatos, las uniones, que cada año pues hay aumentos, obviamente, para los empleados. Los costos simplemente de mantener el gobierno funcionando. La luz sube, la calefacción sube. Y lo que es crítico entender aquí es que lo que nuestro ejecutivo está haciendo y ha estado haciendo por todos estos años es de una manera responsable, sumamente responsable, balancear nuestro presupuesto, porque esto para traerlo a la vida diaria nuestra, fuera muy fácil ir con la tarjeta de crédito, esto, lo otro, y caer en deuda, y pues bueno, mañana se resolverá, pero no, lo que hemos estado haciendo es responsablemente gastando no más de lo que entra en la casa, que en realidad es algo que creo que todos pudiéramos aprender de ese ejemplo en nuestras casas, pues y hacerlo de una manera que nuestra población más vulnerable, los ancianos, los niños, las personas en necesidades de servicios sociales, no sufran desproporcionadamente, y mantener un nivel de programas, sobre todo en la biblioteca, en la recreación, y las calles, que algunas calles, la verdad que a veces uno dice, pero mira cómo hay, ¿cómo se dice? Baches aquí, hoyos y huecos. Y pues si tu vecindario, y yo sé que en Silver Spring hay varios de estos, tienes situaciones un poquito más agudas, con más huecos, y quieres decir, espérate, el señor ejecutivo, mira, en nuestra área esto es necesario, reparar nuestras calles. Son este tipo de cosas que invitamos al pueblo a que venga para expresar. Claro, la cita para mañana es
es importantísima. Primero porque es una oportunidad para que usted, como nuestro residente del condado de Montgomery, y cuando decimos el pueblo, en este caso en particular, estamos hablando de los residentes del condado de Montgomery, porque estamos hablando que es el foro del Ejecutivo de Montgomery, el presupuesto operacional de Montgomery, porque sé que a veces me escuchan en Prince George's County y las personas pues quieren participar, pero bueno, obviamente es para el condado de Montgomery. Lo importante de saber es que durante el mes de enero se sostienen un total de 5 de estos foros comunitarios. El de mañana ya es el cuarto, es el número 4. Es en el centro cívico, el edificio cívico de Silver Spring, donde está la Plaza de los Veteranos, frente a los teatros, al cine. Anualmente lo que hacemos es que esa audiencia en particular es transmitida en vivo por el canal de cable del gobierno de nuestro condado de Montgomery, el 6 para los usuarios de RSN y el 30 para los usuarios de Verizon. Lo importante de esto es la participación suya. ¿Por qué? Porque, como explicaba acá Remberto, es la oportunidad donde usted, cara a cara, le puede decir al señor ejecutivo, mire, a mí me abate con preocupación el hecho de que usted quizás pudiera recortar este programa del cual me beneficio yo, mi hijo, mi hermano, quien sea. Es importante porque el Ejecutivo escucha muy de cerca las opiniones de nuestros residentes. Cuando hubo aquellos grandes recortes en las bibliotecas, ¿sabes cuántas personas se organizaron a favor de las bibliotecas públicas? Llegaban con unas camisetas hasta naranja a todos los foros estos presupuestarios, y ahí diciéndole una vez tras otra al Ejecutivo, hay que renovar, hay que reponer, hay que volver a llegar a donde estábamos anteriormente. Necesitamos verdaderamente que usted nos vuelva a devolver los fondos. Y a través de los años se han recuperado los fondos que habían perdido las bibliotecas. Absolutamente. Y también ese es el mejor ejemplo, la de las bibliotecas. Y eso fue a causa, en gran parte, de la participación cívica de las personas que conocen y saben el bienestar que les trae la biblioteca. Y quiero, dijiste ahorita que es para las personas en Montgomery County, pero yo quisiera mañana invitar en particular a las personas que viven en el área de Silver Spring. Como Long Branch, Laytonsville, las personas que viven cerca también, ¿no? del downtown, y las personas que viven en Tacoma Park, porque aunque Tacoma Park tiene su gobierno independiente con su favorita, con su alcalde Kate Stewart, una fantástica persona, en el condado tiene a cargo varios de los servicios. Así que, aunque vivas en Tacoma Park, por favor, ven. Y quiero invitar sobre todo, porque yo sé que hay varias personas que están oyendo esto que vinieron el año pasado. Oh, sí. Y quiero invitarlo, pero quiero pedirle que traigan a alguien que no ha venido. Y eso creo que fuera lo más bonito de esto. Este programa lo hacemos todos los años. Ya llevamos como 3 o 4 años haciendo el programa antes del foro que se lleva a cabo en el Centro Cívico, donde, bueno, Remberto es el director, porque es importante la participación. Si usted no habla inglés o quizás se siente un poco apenado, ¿no? Porque el inglés suyo no es perfecto, piensa usted que tiene un acento que nadie le va a entender, no hay problema. Yo soy la moderadora de ese foro comunitario, soy la que tiene el micrófono en la mano durante la noche y también le hago la traducción. Si usted necesita que su comentario, lo que vaya a exponer, necesite traducción, pues estoy ahí para servirle y traducirle lo que usted tenga que decir al ejecutivo del condado. Si lo quiere hacer en inglés, perfecto, pero si no habla bien el inglés, lo puede hacer en español y allí estamos para traducirle. Lo importante es que llegue y que llegue mañana a las 7 de la noche, Centro Cívico de Silver Spring. Remberto, tenemos 4 minutos. ¿Qué quieres añadir? Bueno, ahí expandiendo un poquito en lo que dijiste, creo que es importante saber y ayudarnos a compartir esto con tus vecinos y tu familia,
que esto no es de que, que si se hace la pregunta, ¿quién va a hacer la pregunta en inglés, todo lo otro? Que te pueden hacer la pregunta directamente a ti en español y que queremos estar seguros que todos se sientan que el centro cívico es, como se dice en ese dicho en español, mi casa es su casa. Mi casa es su casa. Que es su casa y hemos tenido ahí muchas celebraciones con la comunidad latina. Y así que yo espero que, dicen que en Silver Spring un buen porcentaje de personas son latinos, así que queremos estar seguros que llenemos la casa mañana con nuestras familias. Y algo que hemos hecho el pasado, que no lo hicimos el año pasado porque nos cayó la gran nevada el año pasado, ¿te acuerdas? Sí. El año pasado, justo acabándose el foro, comenzó a nevar y todos salimos corriendo total para quedar atascados durante la nevada aquella. Pero algo que hemos hecho en el pasado, Remberto, es que invitamos a nuestros residentes a venir a participar en el foro. Y aquellos que puedan, que quizás no se tengan que levantar tan temprano, si se quieren quedar, por lo general, tú y yo, tu esposa, mi hijo sí va, yo creo que mi hijo no va mañana, pero tu esposa siempre llega, Remberto. Lo que hacemos es que una vez que ya concluyó el foro, nos vamos a este restaurancito ahí mismo en la plaza. Ahí mismito, no hay que ir lejos, ahí mismito. Ahí mismo, y siempre compartimos algo de comer, porque bueno, llegamos muy temprano, no hemos cenado, y cuando culmina el foro, pues siempre cenamos al final de la jornada. Y allí seguimos la conversación. Y seguimos la conversación sobre lo que fue el foro comunitario. Y por lo general, si hay algún residente que quiere conocernos, que se me presenta, hey Lorna, te escuché en Radio América y llegué porque te escuché a ti y a Remberto, pues siempre le decimos, vengan con nosotros, vamos a cenar algo con nosotros. Y hemos conocido familias. Y así es, y la verdad que los invito, porque la verdad que siempre, y es ahí mismito. Siempre es cortesía de Lorna y Remberto. así que por favor, vamos a rodar la bola de que mañana el lugar de donde estar a las 7 es Silver Spring. Siempre, de verdad que la pasamos bien. Hemos conocido a bastantes personas de nuestra comunidad que al final del foro, pues sí, vienen y nos dicen, Lorna, mira, le escuché, vamos a cenar. Y porque saben que van a cenar con nosotros. Y entonces, pues siempre vamos, comemos alguna cosita, conversamos un poco, conocemos nosotros personalmente a nuestros residentes que se involucran cívicamente. Así que si me ven mañana, obviamente, si me está escuchando, esta voz es incomparable, la voz de la cubana del pueblo. Tengo el cabello rojo, soy la que voy a estar moderando el foro. Solamente al final, Lorna, la escuché, vamos a cenar. Y caminamos ahí unos pasitos y cenamos. Siempre lo hacemos. El año pasado no, por la tormenta de nieve. La tormenta, pero mañana no va a nevar. Mañana no nieva, así que bueno, no solo la invitación al foro, la invitación también que post-foro, si quiere compartir con acá, el director del Centro Regional de Silver Spring, y conmigo, su portavoz hispana de este condado, pues siempre nosotros dos le damos la bienvenida. Y los invitamos, y no lo paga el condado, lo pagamos nosotros. Claro. Eso. Claro, y los esperamos. Lo pagamos nosotros, no lo paga el condado. A eso hay que aclararlo. Bueno, nada, les esperamos mañana, 7 de la noche. Si no puede llegar por alguna diligencia, algo que ya tenga planeado, siempre usted puede verlo en casa, en el canal 6, si tiene suscripción con RCN o con Verizon en el canal 30. También lo puede ver por YouTube, en nuestro canal de YouTube del condado. Y siempre recordándoles que para cualquier información sobre el presupuesto es transparente. Usted tiene acceso a todas las cifras del presupuesto del condado de Montgomery. Puede visitar Montgomery County, md.gov/Open Budget, después de nuestro sitio web. Así que bueno, muchísimas gracias por esa sintonía. Gracias a ti, Remberto. Gracias a ustedes. Por acompañarnos y nos vemos mañana a las 7 en el Centro Cívico de Silver Spring. Si no habla English, no se preocupe, le traducimos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno.
¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces marque el 311. El Centro de Operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio.